Hay una fecha que todo fanático de la Fórmula 1 en Argentina debería tener tatuada en algún lugar. No como un recordatorio de dolor, sino como el punto de partida de una historia que tardó 23 años en tener un final que valiera la pena. Esa fecha es el 30 de septiembre de 2001, Suzuka, Japón. Y en la parrilla del Gran Premio, entre los coches de Schumacher, Häkkinen y Barrichello, hay un pequeño equipo sin recursos, sin velocidad real y sin casi ninguna esperanza de puntuar. El Prost AP04, y detrás del volante, un piloto argentino llamado Gastón Mazzacane. Nadie lo sabe en ese momento, nadie podría saberlo, pero esa carrera es la última vez en 23 años que un piloto argentino va a tomar la largada en la Fórmula 1. Bienvenidos al Pit Lane Insider. Soy Marco Saldaña, y hoy no les traigo un análisis de telemetría ni un secreto del paddock. Hoy les traigo algo más importante. Les traigo la historia de un país que alguna vez fue la potencia dominante del automovilismo mundial, que se rompió en 1000 pedazos, que estuvo 2 décadas mirando desde afuera el deporte que alguna vez fue suyo. Y les traigo la historia de cómo volvió. Para entender lo que significa Franco Colapinto, necesitan entender primero lo que pasó antes, y para eso tenemos que ir muy atrás, más atrás de Mazzacane, más atrás de Reutemann. Tenemos que ir al lugar donde todo empezó. Juan Manuel Fangio, 5 campeonatos mundiales, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957. 5 veces el mejor piloto del planeta en la categoría más exigente del automovilismo. Para poner esto en contexto, Michael Schumacher tardó hasta 2004 en igualar esa marca. Lewis Hamilton la superó en 2020 y Fangio lo hizo en una época donde los coches podían matarte en cualquier curva, donde no había barreras de seguridad como las conocemos hoy, donde un error a 250 km/h sobre asfalto mojado no tenía segunda oportunidad. Fangio no era solo el mejor piloto del mundo, era la prueba de que Argentina podía competir técnica, física e intelectualmente con lo mejor que Europa tenía para ofrecer. En los años 50, cuando Gran Bretaña, Italia y Alemania dominaban el automovilismo de punta, un chico de Balcarce llegó y les explicó cómo se manejaba un auto de carrera. Con una precisión que sus rivales describían como sobrenatural, con una capacidad de leer la carrera, de gestionar los neumáticos, de elegir exactamente cuándo atacar y cuándo esperar, que décadas después los ingenieros de telemetría todavía no saben cómo cuantificar completamente. Fangio era Argentina en el podio del mundo, y eso dejó una marca cultural que va mucho más allá del deporte. Después de Fangio vinieron otros, no al nivel de Fangio porque nadie llegó al nivel de Fangio, pero sí pilotos capaces, competitivos, que mantuvieron la bandera argentina en la parrilla de la Fórmula 1 durante décadas, y entre todos ellos uno estuvo más cerca que ningún otro de repetir lo que hizo el maestro de Balcarce, Carlos Reutemann. 12 victorias en Fórmula 1, 13 temporadas en la categoría, piloto de Brabham, Ferrari, Lotus, Williams, un hombre que en 1981 llegó a la última carrera del campeonato con puntos suficientes para ser campeón del mundo. La temporada estaba ahí, al alcance de la mano, y en ese Gran Premio de Las Vegas, en ese desierto de Nevada que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero que albergó una carrera ese año, algo se rompió. Reutemann terminó octavo. Nelson Piquet ganó el campeonato por un punto, por un solo punto. Lo que pasó en ese cockpit ese día en Las Vegas es algo que Reutemann nunca explicó completamente, y probablemente se llevó ese secreto al final de sus años, cuando dejó la política argentina para la que fue senador y gobernador, y volvió a ser simplemente Carlos, el hombre de Santa Fe que alguna vez estuvo a un punto de ser el mejor del mundo. Esa derrota de 1981 fue el comienzo del fin de la primera era argentina en la Fórmula 1. No por Reutemann específicamente, que siguió corriendo hasta 1982, hasta que un problema de salud lo forzó a retirarse definitivamente.
sino porque lo que vino después mostró que lo de Fangio y Reutemann había sido, en cierta medida, una anomalía brillante dentro de una realidad más dura. La realidad era que Argentina no tenía el ecosistema para producir pilotos de Fórmula 1 de manera sostenida, no tenía las academias de pilotos que tenía Europa, no tenía los karting federados y profesionalizados de los que salían los Schumacher y los Häkkinen. No tenía el dinero circulando en el automovilismo de base que hace que el talento bruto pueda convertirse en talento desarrollado. Lo que tenía era el turismo carretera, el TC2000, competencias nacionales brillantes, emocionantes, con pilotos talentosísimos que en otro contexto podrían haber llegado mucho más lejos, pero competencias que eran, fundamentalmente, un callejón sin salida en términos de escalada hacia la Fórmula 1. El camino entre el automovilismo argentino y la parrilla de la Fórmula 1 era casi inexistente, y sin ese camino el talento se quedaba en casa. Hubo intentos. Hubo pilotos que lo intentaron con lo que tenían. Norberto Fontana corrió 3 carreras en 1997, con un Sauber que apenas le dio oportunidad de mostrar algo, y después llegó Gastón Mazzacane, que corrió 16 carreras entre 2000 y 2001, primero con Minardi y después con el desastroso equipo Prost, que estaba tan en crisis financiera que sus pilotos llegaban a veces al box sin tener garantizado el motor para el fin de semana. Mazzacane no era mal piloto. Era un piloto que llegó a la Fórmula 1 con los recursos que tenía Argentina para llevarlo, que no eran muchos. Llegó sin los años de Fórmula 3 europea, sin la Academia de Karting británica, sin la red de contactos que los pilotos europeos construyen desde que tienen 8 años. Llegó con talento natural y con la voluntad de estar en un momento donde estar era casi lo máximo que un argentino podía aspirar en ese deporte. Su última carrera fue Suzuka 2001, y después de eso, silencio. 23 años de silencio. Quiero que entiendan lo que significa ese número. 23 años es toda una generación de fanáticos argentinos que nunca vieron a un compatriota en la parrilla de la Fórmula 1. Chicos que nacieron en 2001 o 2002, que crecieron viendo a Schumacher dominar, a Alonso brillar 2 veces, a Vettel 4 veces, a Hamilton 7 veces, a Verstappen 3 y contando, y que en todo ese tiempo nunca tuvieron la experiencia de ver un número de capot seguido de una bandera celeste y blanca en la pantalla del televisor. Y lo que hace eso a una cultura deportiva es sutil pero profundo, porque las generaciones que no tienen referentes propios en un deporte eventualmente empiezan a seguir ese deporte de otra manera, como espectadores universales, no como hinchas particulares. El fútbol argentino siempre tuvo a Maradona, a Messi, al relato de que Argentina es una potencia en ese deporte, pero la Fórmula 1 argentina no tenía nada de eso después de 2001. Era un deporte que se seguía, sí, pero desde la distancia de quien admira algo que reconoce como ajeno. Durante esos 23 años, el automovilismo argentino no desapareció, siguió produciendo pilotos, siguió construyendo karting, categorías de base, pilotos que viajaban a Europa a intentar abrirse camino en las categorías inferiores, pero el salto hasta la Fórmula 1 parecía cada vez más imposible. Las reglas del negocio se habían vuelto más crueles. Los presupuestos necesarios para llegar a la Fórmula 1 desde la cuna habían crecido exponencialmente. Un piloto que quisiera recorrer el camino completo, desde el karting hasta la F1, necesitaba entre 10 y 15 millones de euros de respaldo económico a lo largo de su carrera de formación. Argentina no tenía eso para ofrecer, y entonces, en el medio de todos esos años de silencio, algo empezó a moverse de manera casi invisible. En Pilar, provincia de Buenos Aires, un chico llamado Franco Colapinto empezó a manejar karts. Era 2014, más o menos. Tenía 11 años, y ya en ese momento, los que lo veían en pista decían que había algo diferente en ese pibe. No solo velocidad,
que tampoco tenía en exceso al principio, sino algo en la forma en que procesaba la información, algo en la serenidad con la que manejaba situaciones de carrera que a chicos de su edad los ponían nerviosos. La familia Colapinto tomó una decisión que muy pocas familias argentinas pueden tomar. Franco iba a intentarlo en serio, iba a irse a Europa, iba a competir en el karting europeo, a aprender el idioma, a adaptarse a una cultura completamente diferente, a recorrer el circuito de categorías que lleva hasta la Fórmula 1, con todo el costo económico y emocional que eso implica para una familia que no es millonaria. Lo que vino después es una historia que merece su propio video y que vamos a contar en este canal con todo el detalle que se merece. Pero lo que importa para entender el hilo de hoy es esto. Franco Colapinto hizo el camino, lo hizo bien, lo hizo con resultados que fueron convenciendo, gradualmente, a las personas correctas. Fórmula 4, Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 2. Cada categoría fue un escalón, y en cada escalón Franco mostró que podía no solo estar, sino competir en serio. La Williams lo vio, y en 2024, cuando Sargent no daba los resultados que el equipo necesitaba, tomaron una decisión que en su momento pareció un experimento y que en retrospectiva parece obvia. Pusieron a Colapinto en el coche, y en 9 carreras Franco marcó puntos, protagonizó momentos que dieron la vuelta al mundo y demostró que la espera de 23 años no había sido en vano. Yo estaba en Monza en 2024 cuando Colapinto tomó la largada por primera vez con la Williams, y lo que recuerdo de ese fin de semana no es solo la velocidad que mostró. Lo que recuerdo es el sonido de la tribuna cuando el nombre de Colapinto apareció en los paneles, la reacción de un público que en su mayoría no era argentino, pero que reconocía que estaba viendo algo nuevo, un debut, un regreso, el fin de algo que había durado demasiado. Pero la historia no termina ahí, porque si Monza fue el regreso, Alpine 2026 es la consolidación. Es la confirmación de que Franco Colapinto no fue un experimento de temporada. Es la confirmación de que Argentina tiene un piloto de Fórmula 1 que llegó para quedarse. Y eso, para la generación completa que nació y creció sin ver un compatriota en la parrilla, tiene un peso que es difícil de exagerar. Pienso en los chicos de 11, 12, 13 años que hoy están en un karting en Córdoba o en Buenos Aires o en Mendoza, y que ahora, a diferencia de los que tenían esa edad en 2005 o en 2010 o en 2015, tienen algo que no tenían sus mayores. Tienen un modelo, tienen la prueba viva de que el camino existe, que se puede salir de Argentina, recorrer las categorías europeas, llegar a la Fórmula 1 y no solo sobrevivir sino brillar. Eso es lo que Fangio le dio a la generación de Reutemann, y eso es lo que Colapinto empieza a darle a esta generación. ¿Cuántos pilotos argentinos van a llegar a la Fórmula 1 en los próximos 10 años porque vieron a Franco hacerlo? No lo sé. Nadie puede saberlo. Pero sí sé que la pregunta tiene respuesta ahora, que el camino existe, que el mapa está dibujado, y en el paddock eso también se nota, porque los directores de academias de pilotos, los que deciden a qué chicos darles una beca, a qué mercados prestarle atención, están mirando a Argentina con otros ojos desde 2024, no porque Argentina de repente tenga más dinero, sino porque tiene algo más valioso que el dinero cuando se trata de convencer a un tomador de decisiones. Tiene un caso de éxito reciente, tiene a Colapinto como argumento vivo de que el talento argentino puede llegar y puede rendir. Eso cambia la ecuación para todos los que vienen detrás. La Fórmula 1 es un deporte caro, injusto, que depende de demasiadas variables que tienen poco que ver con la velocidad de un piloto. Pero también es un deporte que necesita historias, que necesita narrativas que enganchen a nuevas audiencias, que necesita que el deporte se sienta relevante en lugares que van más allá de Milton Keynes y Maranello y Brackley. Y la historia argentina, la historia de los 23 años de silencio y el regreso de Franco Colapinto,
Es exactamente el tipo de historia que la Fórmula 1 necesita, no por solidaridad con Argentina, sino porque es una buena historia, una historia épica, una historia con décadas de contexto, con nombres que resuenan en la historia del automovilismo, con un corte de 23 años que hace que el regreso tenga la dimensión que tiene. Gastón Mazzacane nunca tuvo el coche para mostrar lo que podía. Carlos Reutemann nunca tuvo el punto que le faltó en Las Vegas. Fangio ganó 5 veces, pero no tuvo a nadie que continuara el camino a la altura que él lo había dejado. La historia del automovilismo argentino en la Fórmula 1 es la historia de un potencial enorme que nunca encontró las condiciones perfectas para explotarse completamente. Franco Colapinto es la siguiente oportunidad, y desde el paddock lo que se ve es que este chico entiende el peso de lo que carga, no de manera dramática, no de manera que lo paralice, lo entiende de la manera en que lo entendió Fangio, como un combustible, como una razón más para trabajar más duro, para aprender más rápido, para no conformarse con estar cuando puede competir de verdad. La pregunta que les dejo hoy no es si Colapinto es bueno, eso ya está demostrado. La pregunta es, ¿cuánto de lo que Fangio construyó hace 70 años, cuánto de lo que Reutemann acumuló y casi completó hace 40, cuánto de esa herencia invisible pero real del automovilismo argentino está corriendo adentro del casco número 43 cada vez que cruza la línea de largada? Yo creo que más de lo que cualquier telemetría puede medir. Soy Marcos Saldaña, esto es el Pit Lane Insider. Si esta historia te llegó, suscríbete al canal, porque el paddock tiene mucho más para contarte sobre los que corrieron antes, los que corren ahora y los que van a venir después. La historia no terminó en Suzuka 2001, recién está empezando de nuevo.